Cordial saludo. En esta ocasión vamos a conversar sobre el biopoder. ¿Qué es eso que Foucault denomina biopoder? ¿De qué manera se transforma el Estado moderno a partir de esta lógica del biopoder? Para empezar, es importante recordar que en el análisis que hace Foucault sobre el poder, se va a referir en principio al poder soberano y va a introducir un principio de funcionamiento de este poder soberano. Básicamente se trata de que el poder soberano es aquel que tiene la potestad de hacer morir o dejar vivir. Y lo que va a decir Foucault es que en eso consiste entonces el poder que tiene el monarca. Pues bien, esto es importante señalarlo porque en ese concepto que él introduce del biopoder, pues lo que ocurre es que este principio del poder soberano se invierte. ¿Qué es lo que va a decir Foucault? Que el biopoder consiste, contrario al poder soberano, en la posibilidad de hacer vivir y dejar morir. Veamos ahora un poco entonces entre lo uno y lo otro, entre el poder soberano, que consiste en la posibilidad de hacer morir y dejar vivir, y el biopoder, que ahora consiste de manera inversa en la posibilidad de hacer vivir y dejar morir. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué manera se reconfigura entonces no solamente el poder, sino el Estado moderno? Bien, vale la pena recordar entonces para iniciar que en esa genealogía del poder que hace Foucault, pues se va a referir en algún momento a las llamadas sociedades disciplinarias. ¿Qué son esas sociedades disciplinarias? Pues básicamente tiene que ver con el ejercicio de acción gubernamental, con el arte de gobernar o con la tecnología gubernamental que en principio aparece con los estados monárquicos o estados absolutistas. Y este poder disciplinario que puede observarse en lo que se va a conocer como el estado de policía, pues consiste en la integración de una red institucional, de unos dispositivos que van a estar destinados no solamente al control, a la vigilancia de distintos asuntos públicos, sino sobre todo a un proceso de individualización profundo, que es el que va a permitir también la emergencia de ese sujeto moderno que es necesario para integrarse a las fuerzas del desarrollo económico del naciente capitalismo industrial. Pero veamos un poco entonces de qué manera es que comienza a transformarse ese poder disciplinario y ese estado de policía hacia un biopoder, es decir, hacia un estado con una perspectiva biopolítica. Lo central entonces es que ese estado absolutista en principio tiene que desarrollar una serie de ejercicios racionales que le permitan ocuparse de los asuntos internos y externos a su cargo. Es ahí entonces en donde aparecen unas técnicas de seguridad que incluyen mecanismos que van desde el sistema penal hasta los dispositivos disciplinarios que ahora mencionaba, pero también sistemas de cálculo. Lo cierto es que estas expresiones de poder pues van a transitar un poco desde un poder soberano, ¿cierto?, hacia un poder disciplinario y finalmente hacia un biopoder. Señalo esto en el sentido de que si bien en esa genealogía que hace Foucault del poder se muestran unas transformaciones, esto no quiere decir que la lógica de poder anterior desaparezca, sino que se trata más bien de una suerte de metamorfosis de ese poder instalado. Es decir, el poder soberano no desaparece con las sociedades disciplinarias, sino que simplemente el poder soberano entra a incorporar y a desarrollar una serie de tecnologías de individualización, pero el poder soberano sigue operando sobre la lógica disciplinaria y así ocurrirá luego con el biopoder. Más bien se trata de complementos entonces en el desarrollo de una lógica de poder, pero también y sobre todo en el arte de gobernar de las sociedades modernas, que va a ser fundamental dada la alta complejización de las sociedades de la época.
complejización que se debe a distintas causas, pero entre otras al desarrollo del capitalismo naciente, a la configuración de las grandes ciudades que luego serán polos de desarrollo industrial, a la densificación de esas mismas ciudades, a la migración de los campesinos de los feudos hacia estas ciudades densificadas y por supuesto también a la necesidad que tiene la monarquía, las monarquías, los poderes gubernamentales de unificar los territorios y de poder desarrollar una acción racionalizada en términos del arte de gobernar. Esto teniendo en cuenta que hacia el siglo XVIII, pues va a ser muy importante todos los desarrollos de la naciente ciencia. Es decir, las ciencias se van a ir convirtiendo paulatinamente en un corpus de racionalidad que es absolutamente necesario para tomar decisiones en el campo gubernamental. Entonces, esas transformaciones de las cuales se ocupa Foucault pueden ser observables en distintos casos. Él trae un par de ejemplos para eso. El caso de la epidemia es interesante porque sabemos que la peste negra, por ejemplo, azotó durante varios siglos a Europa. Entonces, básicamente, en el caso de la epidemia pueden verse las transformaciones en esa racionalidad del poder. Se pasa primero de la exclusión, ¿cierto? Excluir a los que están entonces contagiados, del confinamiento, que tiene que ver con toda una lógica de encierro y de vigilancia, y luego un sistema de reglamentación espaciotemporal que va a ir acompañado de inspección, ¿no? En ese aislamiento, para finalmente llegar a un sistema de cálculos, ¿cierto? Cálculos respecto a la mortalidad, a las tasas de contagio, a las secuelas de la enfermedad. Si lo viéramos, por ejemplo, en el caso de la lepra, veríamos que en principio la medida, diríamos, del poder soberano es de exclusión, excluir al leproso. De allí que los leprosos pues vayan a irse situando en distintos terruños alejados, digamos, de las ciudades. Luego el confinamiento, ¿cierto? Encierro del leproso. Y finalmente, ya con el descubrimiento, pues evidentemente del bacilo y su tratamiento, pues una serie de cálculos, ya no el encierro. Entonces ahí pueden verse un poco en la lógica de la enfermedad cómo se va transformando la racionalidad de este poder y de estas acciones gubernamentales. Pero también puede verse en la transformación de las ciudades, ¿cierto? Pasamos entonces de un poder soberano caracterizado por la ciudad amurallada, ciudad feudal, hacia una ciudad en donde son necesarios los espacios de circulación, básicamente porque el mercantilismo pues está en pleno desarrollo y es necesario el flujo de las mercancías. Y luego entonces hacia una configuración del comercio externo, ¿cierto? Y de los cálculos sobre el comercio externo. Entonces, en este último caso, por ejemplo, es necesario calcular las tasas de demografía, controlar el flujo de los carruajes, de los transeúntes, pero también vigilar las enfermedades. Es así, en este último caso, por ejemplo, como comienza a emerger eso que Foucault va a ir llamando el biopoder. Entonces, no se trata ya de una individualización, como en el caso del poder disciplinario, sino que se trata más bien del control de la población. Mientras que un proceso de gubernamentalidad interviene a través del reglamento, que es el poder disciplinario, y tiene por objetivo la individualización a través de la vigilancia y a través de la dominación de los cuerpos. El biopoder se expresa más bien en los cálculos, en las probabilidades, y tiene por objeto entonces al conjunto poblacional, ya no solamente a los individuos. Es decir, contempla ahora al individuo, pero como parte de un grupo, como parte de una especie. Es interesante señalar cómo estos cambios que se van dando pues tienen que ver también con distintos momentos del desarrollo de la economía, que a su vez hacen parte de algunas escuelas a través de las cuales pues se ha estudiado
el desarrollo de la economía. Una es, por ejemplo, la fisiocracia. Si observamos en la fisiocracia, pues la tierra tenía mucha importancia, pero también la producción de alimentos. En el caso de la fisiocracia podemos ver entonces cómo comienza a aparecer esa racionalidad biopolítica cuando todavía tenemos estados monárquicos en Europa, por supuesto, ¿no? Entonces, el asunto es que eh, el aumento de población que era importante para el desarrollo industrial, es decir, para el poder disciplinario, comienza ahora a ser objeto de intervención para la fisiocracia. ¿Por qué? Porque la fisiocracia debe tratar de lograr un equilibrio entre medios de subsistencia y población. Entonces ahora es importante hacer cálculos sobre la población, hacer cálculos sobre la disponibilidad de alimentos y en ese sentido buscar el equilibrio entre los dos elementos. Entonces ahora también comienza a hacerse importante medir la tasa de nacimiento y la tasa de mortalidad. Uno puede observar parte de estas reflexiones asociadas a la necesidad de realizar monitoreos sobre los nacimientos y sobre la población en las teorías de Malthus, por ejemplo, ¿no? Que van a ser muy interesantes para lograr comprender los distintos efectos que tiene la naturaleza sobre el desarrollo económico, como el caso de la epidemia, ¿no? Como el caso de las hambrunas, como el caso también de lo que él llama los vicios humanos, ¿no? Por efecto de las densificaciones de las poblaciones. Entonces, digamos, lo interesante acá es que el Estado va pasando progresivamente a convertirse en un regulador de los intereses económicos. Es decir, comienza a aparecer, como lo dice Foucault, una nueva racionalidad gubernamental. Y esta racionalidad gubernamental es una racionalidad en donde la economía como ciencia y en donde los economistas van a comenzar a jugar un papel fundamental. Ahí comienza entonces a observarse esa torsión entre el poder disciplinario y el poder poblacional. La gubernamentalidad comienza a desplazarse de los políticos como consejeros, asesores del rey, a los economistas, que ahora tendrán ese conocimiento de la ciencia que les permitirá tomar decisiones en función del desarrollo de la economía, en función de la productividad y del acrecentamiento de la riqueza para las naciones. Ya no se trata entonces solo del arte de gobernar, como lo decía buena parte de los filósofos en eso que conocemos como la filosofía política, sino de la ciencia económica. Y es ahora el gobierno el que debe amoldarse entonces a la ciencia económica. Entonces, comienza a aparecer allí en el momento mismo en el que los distintos debates y los distintos principios de la economía clásica están en pleno auge, comienza entonces a instalarse, digamos, una lógica que implica fundamentalmente lograr incorporar a la racionalidad del Estado los principios de la economía clásica. Entiéndase por eso entonces la doctrina que se resume en el laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. En esa medida, si la economía clásica como expresión entonces del liberalismo económico indica que la riqueza creciente en la medida en la que se permite el libre flujo del capital, así también el Estado que ha incorporado la racionalidad gubernamental de la economía, o mejor, que ha incorporado en la racionalidad de la toma de decisiones a la economía, comienza entonces a empujar de alguna manera o a movilizar sus decisiones en torno a esto mismo. Básicamente se trata entonces de la no intervención. Esa libertad económica va a ir configurando una nueva gubernamentalidad, de manera que el mejor gobierno sería el que respeta la libertad y en esa medida el que menos interviene.
¿Qué es lo que comenzamos a observar ahí? Y eso es muy interesante. Es que desde adentro mismo del poder gubernamental, soberano, monárquico, hay un resquebrajamiento, es decir, algo lo quiebra desde adentro, ¿cierto? Y eso que lo quiebra desde adentro es esa racionalidad de la economía que han ido incorporando entonces los estados de la época. Si bien desde afuera, pues habrá también un discurso político de la libertad, del liberalismo político que promueve entonces las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, que también obviamente contribuirá al declive de los estados monárquicos. Lo interesante es ver que hay algo que desde adentro lo está también afectando, que desde adentro lo está resquebrajando. Entonces, ese poder monárquico del estado absolutista, cuya expresión por excelencia había sido el estado de policía, que se despliega a través entonces de una institucionalidad disciplinaria. Ese Estado absolutista ha comenzado a resquebrajarse una vez ha incorporado los principios de la economía clásica. ¿Por qué? Estamos diciendo acá porque esos principios fundamentalmente abogan por la no intervención. El mejor gobierno sería entonces el de la menor intervención. Entonces ahí comienzan a aparecer una serie de asuntos, ¿no? Que cambian la manera de abordar las problemáticas públicas, fundamentalmente. Se trata entonces de incorporar los principios de la estadística y del cálculo, en donde es necesario medir la tasa de producción, la fuerza disponible de trabajo, los costos económicos de la enfermedad, el problema de la vejez, los accidentes laborales, las incapacidades. Lo que va a decir Foucault es que allí va a aparecer con mucha fuerza la medicina y que la medicina se va a convertir en una suerte de eslabón entre el poder soberano y el poder disciplinario, o mejor, de una bisagra entonces, que va a permitir ese cierto paso del poder disciplinario hacia el biopoder. Ahora entonces, buena parte de las decisiones tienen que ver con la higiene, con la salud pública, con la medicalización que van a ser fundamentales entonces para desplegar un poder biopolítico ya no sobre el individuo, sino sobre el conjunto de la población, o sobre el individuo entendido como parte de una especie. Pero además de esto, comienzan a hacerse importantes los fondos de ahorro, los fondos de pensión, los seguros de vida, los seguros de desempleo, la administración del riesgo. Todo esto ligado, digamos, al estudio de los ecosistemas, ¿cierto? De las condiciones climáticas, geográficas, de la salubridad de las poblaciones. Esto, más que nada, lo que va a decir Foucault es que tiene unos efectos sobre la concepción de la vida, pero también sobre la concepción de la muerte. Algo que, por ejemplo, uno puede observar con mucho detalle en los trabajos en el trabajo de Philippe Ariès, ¿no? Sobre historia de la muerte en Occidente. Entonces, este biopoder, la clave está ahí en que ya no se dirige al individuo, sino a la población, al conjunto de la población, ¿no? Entonces, si de un lado se trataba de la individualización, de otro se trata del control de la masa. Pero, como decía ahora, son poderes que se van a complementar, ¿no? Es decir, el poder moderno se caracteriza precisamente por esa articulación entre una institucionalidad disciplinaria individualizante y un control poblacional biopolítico. Esas son entonces las expresiones realmente del poder moderno. Son dos series complementarias, tal y como lo desarrolla Foucault, ¿no? Dice una serie, el poder disciplinario compuesto por el organismo, por el cuerpo, por la disciplina y las instituciones, y otra serie del biopoder compuesto por los procesos biológicos y los mecanismos de regulación estatal basados pues, en el cálculo, evidentemente. Entonces lo que tenemos ahí son dos formas de poder que han surgido como complemento del poder soberano, pero que han invertido su principio, como le decía ahora, que han avanzado
ya no hacia el extremo de dejar vivir, sino de hacer vivir, es decir, de lograr una serie de mecanismos, de desarrollar unos mecanismos que buscan garantizar la vida productiva al máximo, digamos. Sin embargo, el poder de muerte del soberano, ¿cierto? Ese que estaba en la primera parte de su lógica de acción, el dejar morir o el hacer morir, perdón, no va a excluirse en el biopoder, sino que hace parte, digamos, del complemento del biopoder. Y esa es la parte interesante en la cual justamente quiero detenerme un poco y hacia la cual quería llegar, porque es el énfasis que Foucault mismo establece para señalar que buena parte de la configuración de ese poder moderno se convierte e introduce mejor una lógica racista, digamos, y ese es el punto aquí clave de la discusión. ¿Cómo es que el hacer morir, que ahora ha pasado simplemente a ser un dejar morir, incorpora de todas maneras parte de la acción de esa racionalidad del poder soberano o ahora del biopoder sobre la vida y la muerte? Bien, pues ahí está el punto, ¿no? No ha desaparecido realmente el poder soberano sobre la muerte, sino que ese poder que tiene por objetivo hacer vivir, ¿cierto? Ahora en el biopoder, también ejerce el poder de muerte a través del racismo. Esa es, digamos, la tesis de Foucault en ese punto, ¿no? El biopoder, dice, instala una lógica a través de la cual se decide sobre aquello que debe vivir y aquello que debe morir. Califica unas formas de vida en términos de raza como buenas y otras como inferiores. En ese sentido, entonces, clasifica y subdivide, ¿no? Y eso es lo que va a llevar hacia el siglo XX, ¿cierto? En la configuración de un Estado supremamente racista, pero ha afincado ese racismo en una serie de discursos genéticos y biológicos. Entonces lo que va a decir Foucault es que ya no se trata del enfrentamiento militar, sino del enfrentamiento biológico. Es necesario eliminar a los anormales, a los inferiores, para mejorar la especie. La muerte de la mala raza o de la raza inferior o de los degenerados o de los anormales va a permitir entonces que la vida sea mucho más sana, sea mucho más pura o se purifique. Entonces, la guerra ya no es la guerra contra el enemigo, la guerra es la guerra contra el peligro biológico, pero el peligro biológico está encarnado también en algunas formas de raza que serían degeneradas, ¿no? Entonces, ahí hay algo interesante, y es que ese racismo se incorpora dentro de la doctrina biopolítica y va a llevar precisamente a que buena parte de estos estados modernos occidentales, europeos, pues terminen colonizando parte del mundo, ¿cierto? Terminen colonizando a África a principios del siglo XX, ¿no? Y terminen desarrollando una serie de acciones de exclusión fundamentadas en un racismo que a su vez está justificado por discursos eugenésicos fundamentalmente. Entonces, no se trata de ir y matar directamente a una población, quizá como lo podría haber hecho el poder soberano bajo una lógica de imperio político, pero sí se trata de formas indirectas de exponer a poblaciones enteras a la muerte o de multiplicar el riesgo o también de negar los derechos políticos a una población, asuntos todos que confluirían en un caso muy importante para este análisis de los efectos biopolíticos sobre la exclusión de poblaciones enteras, como es el caso del nazismo y del asesinato de los judíos, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, aquí hay algo que es muy interesante, y es que esa razón del Estado que ha pasado a ser una razón biopolítica fundamentada en la economía,
termina a su vez llevando paulatinamente a una acción de exclusión basada en el racismo. Por supuesto, van a ocurrir una serie de transformaciones, ¿no? Que también, como ya les decía, pues movilizan hacia el desmoronamiento del Estado monárquico. Es decir, que además de todo esto, una vez comienza a ser un tanto un obstáculo ese estado de policía y a desmoronarse el poder monárquico, pues lo que vemos es que en realidad hay una reconfiguración del poder por vía de la revolución, por supuesto, ¿no? Reforzado por las ideas liberales, ¿no? Que termina reconfigurando esos estados europeos monárquicos y pasando progresivamente a la configuración de repúblicas. Pero estas repúblicas liberales son justamente las que incorporarán y desarrollarán con mucha mayor profundidad la racionalidad biopolítica. Digamos, es el punto interesante, que estas acciones que estamos mencionando de racionalidad racista, excluyente, no son de unos estados monárquicos, imperiales, sino que son en realidad de los estados liberales que ya se han configurado, o al menos se habían comenzado a configurar, como repúblicas liberales. Entonces, por supuesto, este discurso ya no estará amparado únicamente en la voluntad, en el arbitrio del monarca, sino justamente en una serie de argumentaciones científicas, en una racionalidad de los cálculos y también en una racionalidad eugenésica, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues al final lo que vemos es que esto pues termina dando paso a la configuración de unas sociedades de la exclusión, ¿no? Unas sociedades en donde van a haber poblaciones enteras ocupadas, condenadas a vivir en condiciones precarias, ¿no? Que en últimas también pueden ser sometidas a un genocidio, digamos, soterrado, ¿no? En algunos otros casos, si viéramos, por ejemplo, el caso colombiano, casos como el de las comunidades Wayuu, en La Guajira, pues veríamos básicamente una acción biopolítica en ese sentido, ¿no? Condenar a unas poblaciones enteras a no tener agua y condiciones mínimas para su subsistencia, evidentemente. Bien, cierro un poco con esto la reflexión y es básicamente para señalar entonces que el poder biopolítico del que está hablando Foucault es el que va a permitir el tránsito de las sociedades monárquicas y del poder disciplinario hacia el biopoder y también la configuración de las repúblicas, pues básicamente están fundamentadas en la estatalización de lo biológico, en la incorporación de una serie de marcos discursivos fundamentados en algunas ciencias, ¿no? Y para los cuales la medicina se va a convertir, como ya lo mencionábamos, en una bisagra importante. Pero además de esto, está apoyado, ¿no? En unos dispositivos de cálculo que centralizan la información, que observan el comportamiento de las poblaciones, que desarrollan medidas de higiene y salud pública, que medicalizan la población, que monitorean las enfermedades, las anomalías, que observan los efectos de los ecosistemas y del clima sobre las poblaciones y que mantiene, digamos, como principio fundamental el asunto que invierte el poder soberano, y es que es necesario hacer vivir y dejar morir. Entonces hay que intervenir para mejorar la vida, hay que intervenir para también purificar la raza y hay que de alguna manera observar y excluir, si es necesario, a aquellos que podrían amenazar a esa raza pura o a esa
mejor raza o esa raza no contaminada. Es decir, que la teoría de la degeneración pues ha aparecido aquí para reforzar todo este discurso biopolítico, ¿no? Para asegurar la vida es necesario entonces tener una vigilancia y unas medidas de control sobre todo aquello que amenace con degenerar la buena raza. Entonces, para hacer proliferar la vida, pues es necesario mantener un monitoreo permanente sobre los monstruos, sobre los virus o sobre cualquier cosa que amenace entonces a la especie. He ahí entonces la doctrina que soterradamente el biopoder incorpora, una doctrina racista que se inserta al final como mecanismo de biopoder y un racismo que se convierte al final en la justificación con la cual el biopoder puede ejercer el derecho a matar, de manera directa o indirecta, como ya lo decíamos. Si un poder entonces quiere funcionar con la tecnología de la normalización, debe pasar por el racismo, ¿no? Bien sea a través del asesinato indirecto, exponer a la muerte o al riesgo de muerte, o también a través de la muerte política y la expulsión, porque hemos desarrollado esto, pero esta sería otra expresión también de ese biopoder, es decir, ya en términos de Agamben, en la medida en la que la vida es tomada como vida desnuda, como vida animal, en la medida en la que al humano se le despoja de su derecho político o de su condición política mejor, entonces este pasa a ser pura vida animal. Así entonces la muerte política también es una expresión, digamos, de esta lógica biopolítica, cuando unas poblaciones o a poblaciones enteras se les niega la posibilidad de la participación política, ahí vemos también la expresión entonces de la biopolítica. Ese racismo lleva entonces a una acción colonizadora, pero insisto, no es una colonización necesariamente militarizada, es una colonización a través del discurso biológico. Se puede entonces ahora matar por millones a poblaciones sin recurrir a la guerra. Se puede ahora entonces ya no solo destruir al adversario, sino acabar toda una raza que se considera adversa. Reforzar entonces la vida de unos, hacer vivir a unos, puede pasar en este caso por la destrucción y por la eliminación de las razas que se consideran adversas, con la intención de regenerar la propia raza, como en el nazismo, pues se acaba con todo un grupo eh, político, étnico, ¿no? Entonces, ahí, digamos, el punto central de este asunto es que la muerte del otro en el discurso biopolítico equivale a la vez al reforzamiento biológico de un grupo. Y en ese sentido, el racismo es lo que está sostenido en esa técnica del poder. Esto es lo que quería compartirles, porque llegados a este punto podemos entender buena parte de la configuración del panorama global en términos de las distintas acciones de exclusión sobre grupos enteros, en términos del poco valor de la vida de muchos. Vemos como hoy en distintas situaciones ríos de poblaciones enteras, por acción o por omisión, están siendo sometidas a una racionalidad biopolítica. Los ríos de las familias que migran por el Mediterráneo intentando llegar a Europa, los ríos de personas que migran por Centroamérica para intentar llegar a Estados Unidos y que en el trayecto entonces mueren, que deben poner en riesgo sus vidas permanentemente, ¿no? Pero también las decenas de personas que deambulan por las calles, adictas al fentanilo hoy en Estados Unidos y para las cuales no hay medidas, digamos, de intervención efectivas, ¿no? Es decir, que también la omisión es una forma de lograr allí profundizar esta
perspectiva, digamos, racista, biopolítica sobre la vida, esto nos lleva un poco a preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que unas vidas valgan más y otras no valgan nada? Estas situaciones entonces que vemos a lo largo y ancho del planeta, las hambrunas en el África, por ejemplo, ¿no? Nos muestran de qué manera este biopoder tiene unas expresiones horrorosas de exclusión para unas multitudes cuyas vidas no tendrían entonces el mismo valor y cuyas vidas, por el contrario, garantizarían la posibilidad de hacer vivir de otros pocos, ¿no? Es un asunto entonces que vale la pena continuar meditando, reflexionando, pero más que nada continuar ubicando en los distintos fenómenos sociales para poder generar alternativas de intervención y de acción. De lo contrario, entonces estaremos condenados, como lo dice Bauman en buena parte de sus trabajos, ¿no? De un lado, hacer esos extraños que llaman a la puerta y para los cuales no hay posibilidad siquiera de ser reconocidos como humanos, y de ser esos que también, como dice Bauman, pues terminan siendo desechos, ¿no? Terminan siendo vidas desperdiciadas. Esa expresión, la de las vidas desperdiciadas, es quizá la cara más horrorosa del poder biopolítico. Esperemos que estas reflexiones entonces puedan continuar ampliándose y llevándose a otros contextos de diálogo. Muchas gracias.